redes, estrategia y conocimiento de la ANID. Disculpen, para comenzar, dejo con ustedes al ministro Andrés Pu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimmy, por la presentación. Quisiera saludar primero a Isen, a todo el equipo de la ANID y también saludarlos a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy día. Para nosotros es importante tener este contacto con investigadores, con investigadoras y hacerlo lo más frecuente, lo más fluido posible. Y quisiera partir esta intervención con unas felicitaciones muy sinceras a cada uno de ustedes por los proyectos, por participar de esta convocatoria que sabemos que ha sido una convocatoria que ha tenido un compromiso muy, muy grande de la comunidad científica y por lo tanto quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por las postulaciones, por las adjudicaciones. Creo que ha sido un ejemplo de cómo se puede sacar adelante una convocatoria en un tema país con un objetivo muy, muy claro. Entonces, mi reconocimiento a cada uno de ustedes y le agradezco sinceramente que estén con nosotros hoy día, para nosotros es muy importante. Y en ese sentido, mencionarles que una de las cosas que hemos aprendido en esta epidemia tiene que ver con este trabajo muy dirigido por objetivos concretos, por misiones, por un objetivo país, que ha sido bastante distinto a cómo nos organizábamos antes. Y la reunión que estamos teniendo hoy día es una demostración de que ese trabajo por objetivo, ese trabajo porque nos ponemos una misión de comprender en este caso un fenómeno desde múltiples puntos de vista, me parece que es un ejemplo y nos deja mucho que aprender. También nos deja mucho que aprender en términos de lo que son nuestros proyectos, y ustedes podrán ver que desde que comenzamos en el Ministerio y también desde que comenzó a funcionar la agencia, a través de encuestas que hemos hecho, no necesariamente en el mundo de la investigación todavía, pero sí en encuestas a otros participantes del ecosistema, nos hemos dado cuenta de que el financiamiento obviamente que es clave, pero no es lo único. Y hay otras cosas que son muy necesarias para que podamos avanzar hacia un ecosistema más maduro de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y son cosas como la formación de redes, como el acompañamiento, como el acceso a infraestructura, a datos, a equipamiento. Y en ese sentido, me parece que eso también da cuenta de esta reunión, donde la ANID ha tomado un compromiso con no solamente adjudicar, sino que acompañar. Y creemos que esto es parte fundamental de cómo tiene que desarrollarse la investigación en Chile y cómo podemos fortalecerla muchísimo a través de un acompañamiento desde la misma agencia, desde el ministerio y también entre aquellas personas que forman las redes de investigación. Lo que quiero hacer ahora es hacerles una breve presentación, porque también me parece muy relevante que pongamos este concurso y los proyectos que va a desarrollar cada uno de ustedes en un contexto de que estamos haciendo un esfuerzo muy grande como Ministerio de Ciencias, como comunidad científica, para poner el conocimiento al centro de cómo enfrentamos esta epidemia, y ustedes se van a dar cuenta de que este concurso es un eslabón muy importante en esa participación más completa que se hizo o que se está haciendo desde la comunidad científica a enfrentar esta epidemia. Entonces les voy a hacer una presentación y después quiero que dejemos un espacio porque me gustaría escucharlo a ustedes, sus comentarios, sus preguntas, muy dispuestos a conversar. Yo tengo que salir a las 10, así que voy a tratar de ser breve para que podamos tener también una conversación, y voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me dicen si la ven. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Ya. Voy a ir directamente... un poquito. Bien. Voy a pasar por las actividades que hemos hecho como ministerio y donde muchos de ustedes han participado. Y creo que nos va a servir a todos para ponernos en un contexto de dónde están estos proyectos de investigación en el marco
de lo que hemos estado haciendo con COVID. Y ahí está lo que vamos a revisar muy brevemente cada uno, sin entrar en profundidad. Diagnóstico, este fondo de investigación, otro fondo de salud mental, la submesa de datos, los informes de movilidad también, tecnología e innovación, COVID, y finalmente las vacunas. Estoy con un problema aquí de... Espérense que no puedo... A ver. Denme un segundo. Ministro, si haces clic con el mouse en la imagen, pasa. No funcionan las flechas, pero el mouse a mí al menos me funciona, por lo menos. El mouse. Sí. Entonces ahí también... No, espérense, no ya. Ahora no estamos viendo. Ya, no sé. ¿Ahí sí? Ya. Super. Ahí sí. Ya. Entonces, primero, que ustedes todos conocen, la comunidad científica ha participado de manera muy, muy significativa en la red de diagnóstico. Hoy día tenemos 31 centros de diagnóstico certificados por el ISP desde Arica a Magallanes. Ahí está el número de test que se ha realizado. La red de laboratorios universitarios ha realizado el 15% total de los tests que se han hecho en Chile. Esto es un logro impresionante de la comunidad científica, de articulación que ha liderado la subsecretaria Torralba con las universidades, con un equipo ahí de asesoría permanente, y esto ha sido reconocido por todo el sistema como un aporte sustancial a cómo poder entonces incorporar cada vez más test diagnóstico en cómo enfrentamos esta epidemia. Y solamente para recordarles que nosotros el 1 de marzo teníamos un centro diagnóstico en Chile y hoy día hay 31 solamente en la red universitaria y muchísimos más de la red público-privada. Y esto también ha tenido un esfuerzo significativo de la ANIP, que ha participado con fondos también para apoyar a esta red de test de PCR. Este fondo de investigación que estamos hoy día aquí reunidos para analizarlo y para escuchar sus opiniones, un fondo también único. Estos fueron reasignaciones desde la ANIP por un monto de más de 2.300 millones de pesos, enfocados exclusivamente al COVID-19, porque uno de nuestros ejes siempre ha sido que este ministerio ayude a la comprensión del entorno. Y en este caso a la comprensión del entorno desde múltiples disciplinas, con estos 63 proyectos adjudicados. Como ustedes saben, aproximadamente la mitad está relacionado con ciencias médicas, salud y naturales, pero tenemos, por ejemplo, más de un 30% que son proyectos de ciencias sociales, dando cuenta también de esta visión de que el Ministerio está trabajando para promover todas las áreas de la investigación, y creo que esto es un ejemplo de dos cosas: cómo podemos enfocar las capacidades hacia un objetivo y cómo podemos incorporar distintas visiones, porque eso es la razón por la cual este es un ministerio que promueve el conocimiento como parte del desarrollo. Pero no es el único concurso. Ustedes saben que tenemos una nueva división en el ministerio, una división que hemos denominado Ciencia y Sociedad. Esta división incorporó a Explora, pero también se generó una nueva unidad que se llama Ciencia Pública para llevar la ciencia a espacios culturales. Y aquí tenemos un concurso que se hizo de cómo la ciencia nos cuida en relación a la salud mental. No son proyectos de investigación, son proyectos de difusión, de cómo podemos hacer que la investigación que se hace en Chile llegue a las personas y podamos entonces hacer una difusión apropiada de la investigación que ya hacemos en Chile, donde ya hay inversión, hay mucho esfuerzo de investigadores e investigadoras, y cómo eso puede llevar entonces ese conocimiento a los hogares, en un momento en que pensamos que era fundamental trabajar con la salud mental, el cuidado de las personas en una situación de confinamiento que ha durado mucho tiempo y que ha sido muy difícil para todos nosotros. También hemos trabajado en el tema de datos, y aquí yo quiero agradecer el trabajo que se ha hecho desde la comunidad académica en una actividad inédita con el sector público, donde hemos vinculado el trabajo de 3 ministerios, Salud, Ciencia y Transporte, con el mundo académico, y se ha logrado algo que nunca se había logrado antes, que es una interacción, un intercambio de expertise, de buenas prácticas,
intercambio también de información entre el sector público y el sector privado, en una mesa de datos, en una submesa de datos que surge al alero de la mesa social y que ha tenido el objetivo de disponibilizar la mayor cantidad de información posible para hacer análisis predictivo, estudios científicos, estudios clínicos de la pandemia, y que contribuyamos entonces a tomar decisiones y también informar a la ciudadanía. Esta mesa ha generado una base de datos que hoy día tiene más de 50 sets de datos a nivel nacional, comunal, regional, comunal, del sistema integrado de salud. Tenemos datos de transporte y movilidad, tenemos datos de contaminación, porque creemos que pueden haber muchos cruces entre la información epidemiológica y la información medioambiental, y es un repositorio totalmente abierto, está en GitHub y ha sido usado muchísimo por la comunidad científica nacional e internacional, y este es el resultado de un trabajo que, insisto, un trabajo inédito entre la academia y el sector público, y también vinculándose con el sector privado. Se usa, por ejemplo, esta base de datos en los visualizadores, que muchos de nosotros usamos a diario para informarnos, visores territoriales, también la realidad nacional en datos, pero lo usan también muchas otras personas para generar aplicaciones, para generar visualizadores, para hacer análisis, y en la página web donde está esta base de datos también tenemos cuáles son los usos que se le da a esta base de datos por la comunidad académica, por los centros de estudio, por universidades también internacionales, y esto está todo disponible en la página web, lo ha estado desde el comienzo, y aquí yo quiero ser muy honesto, digamos, esta submesa en términos comunicacionales no ha sido fácil, hemos tenido algunas tensiones que se han generado en el tema de información, pero yo quiero agradecer el trabajo porque realmente estamos logrando algo muy sustancial para el país, así lo han reconocido recientemente, por ejemplo, la OMS, la OPS, que nos ha visitado a este grupo, hemos tenido una reunión con ellos muy productiva, donde también se han establecido futuras colaboraciones, y han dado, como ustedes ven acá, muestra de la relevancia que ha tenido esto para el país. Esta misma base hoy día también se usa por la OMS, y eso creo que a las personas que están trabajando en esta mesa, a muchos de ellos que se han dedicado muchísimo a que los datos sean de buena calidad, que tengamos información estandarizada, con buena nomenclatura, creo que también es un reconocimiento hacia ellos y ellas. Yo sé que hoy día aquí también con nosotros hay algunos investigadores e investigadoras que han participado en esto. Hicimos también un concurso que se denomina Retos de Innovación. Este era un concurso más largo que teníamos pensado para todo el año, para identificar desafíos del sector público y proponer soluciones del mundo de la investigación, de la innovación, del emprendimiento. Pero hicimos un concurso acelerado, específicamente enfocado en soluciones de elementos de protección para el personal de salud, un concurso rápido donde nosotros planteamos el problema y se nos plantearon soluciones, y adjudicamos también ya este fondo a 13 proyectos de mascarillas, de escudos faciales, de indumentaria, con la misma lógica que estamos teniendo en esta reunión, que esto no es solamente financiamiento, también acompañamiento, y lo estamos acompañando, por ejemplo, en los aspectos de protección de propiedad, de cómo se vinculan con el mundo más bien de la producción y el escalamiento, y por lo tanto un esfuerzo de vincular las necesidades públicas con lo que se puede hacer desde la comunidad de innovación y emprendimiento. Eso tiene una segunda parte que ustedes probablemente la escucharon, que fue la fabricación de prototipos de ventiladores mecánicos. Y aquí, de nuevo, un esfuerzo absolutamente inédito, y quiero partir por agradecer a este grupo que se conformó, que se llama Un Respiro para Chile, donde participó la SOFOFA, Social Lab, el BID, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia, obviamente, la Corfo, y también la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde hicimos varias cosas que yo creo que vale la pena destacar. La primera es que, y les voy a comentar, se fabricaron ventiladores mecánicos a partir de capacidades que existían, pero que no teníamos nunca, no habíamos tenido nunca la capacidad de fabricar o la intención de fabricar un ventilador mecánico. Pero para eso no solamente tuvimos que llevar adelante la fabricación, también tuvimos que establecer pruebas de validación.
Y eso se estableció gracias a la colaboración de 3 universidades, la Universidad del Paraíso, el Hospital Clínico de la Católica y el Hospital Clínico de la Chile, y se establecieron pruebas de validación que no existen en Chile, lo más semejante a una certificación con pruebas técnicas, preclínicas y clínicas, y se seleccionaron 35 prototipos inicialmente para que pasaran estas pruebas. Inicialmente se seleccionaron 5 de estos, y están entonces ya atravesando cada una de estas pruebas preclínicas, técnicas, preclínicas y clínicas, y de los 35 equipos, 5 se seleccionaron, 4 ya han logrado aprobar todas estas etapas de validación, y están entrando ya en una fase distinta. Existe un prototipo y hoy día se trata de más bien un tema de cómo estos equipos comienzan a ser útiles en un sistema de salud, cómo pensamos también en países de la región, cómo podemos contribuir desde la innovación a combatir una epidemia que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también a países que también están hoy día en situaciones bastante difíciles. Y ahora en septiembre ya va a comenzar la entrega de equipos que ha sido íntegramente producido en Chile. Esto creo que es un logro extraordinario de vinculación público-privada académica, que es una muestra de cómo podemos trabajar por misión, con un objetivo muy claro que tiene que ver con una necesidad país. Y finalmente quiero terminar con los esfuerzos que estamos haciendo en vacunas. Ustedes saben que en Chile no tenemos la capacidad de manufacturar vacunas, pero sí tenemos una muy buena trayectoria en investigación y desarrollo, en ensayos clínicos, y propusimos entonces una estrategia donde el país puede participar de ensayos clínicos como una forma de contribuir al desarrollo de la vacuna, de tener también acceso que es preferencial a esa vacuna, y también de fortalecer nuestras capacidades de investigación en un proceso muy acotado en el tiempo, donde tenemos que trabajar de nuevo enfocados por una misión muy clara, que es entregar una vacuna segura, efectiva y de manera oportuna a la población. Y en ese sentido hemos trabajado con algunos lineamientos que se los pongo aquí en la pantalla. Hay un comité de vacunas que son expertos y expertas del mundo académico, también del mundo privado, que nos han ayudado a reconocer cuáles son los candidatos que están hoy día más adelantados a nivel mundial, establecer contacto con esos candidatos porque hay muchas veces interacciones previas, y proponer ensayos clínicos en Chile de manera colaborativa. Estos ensayos clínicos se van a ejecutar por un consorcio de universidades, que hoy día tenemos más de 10 universidades en el consorcio, universidades de la región metropolitana y también de regiones, que van a poder ejecutar, creemos que 3 o 4 ensayos clínicos simultáneos en Chile, y hay un equipo de gobierno formado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está trabajando en los aspectos de promover una estrategia nacional, lograr los apoyos que se necesiten para llevar adelante estos ensayos. Son muy distintos, requieren cosas distintas, algunos requieren financiamiento, otros requieren redes, y estamos trabajando entonces desde el Ministerio de Ciencia para liderar esa iniciativa. Con eso quisiera terminar, y con el tema de la vacuna solamente mencionarles que ya el ensayo de Sinovac y la Universidad Católica ya está cerrado un contrato. También tenemos un ensayo de Oxford que se va a hacer en Chile, probablemente CanSino también, y Janssen también se va a hacer en Chile en ensayos clínicos. De esa manera tener opciones para que una vez que tengamos una o más opciones de vacuna, entonces el proceso pasa a manos del Ministerio de Salud para que a través de sus organismos técnicos se siga una ruta que el Ministerio de Salud ya tiene muy establecida con el CABEI, con el programa de inmunizaciones, para establecer cronogramas, poblaciones de riesgo, y seleccionar la vacuna que se va a aplicar. Pero para eso necesitamos tener una o más opciones, y hoy día no tenemos ninguna. Y por lo tanto el Ministerio de Ciencia está trabajando para que existan una o más opciones de vacuna en este proceso de investigación y desarrollo. Y creo que también con el tema de los ventiladores mecánicos, con el tema de la vacuna, está quedando muy claro que el Ministerio de Ciencia hace un trabajo desde que las cosas no existen, y tiene que partir por la investigación, por el desarrollo, hasta que tenemos prototipos, y ya los aspectos más bien comerciales, los aspectos de escalamiento, de producción, entran por las vías que el país sí tiene establecida, en el caso de la vacuna, con el Ministerio de Salud, con quienes estamos trabajando de una manera muy cercana. Entonces, con eso yo quiero
terminar y quiero nuevamente agradecerle. Espero que esto le haya dado un contexto de dónde este fondo de investigación de alguna manera se anida en una serie de actividades que hemos hecho como Ministerio de Ciencia, como ANIT, donde hemos tratado de agregar valor al trabajo que se hace desde la comunidad científica, y que cómo a través de ese trabajo podamos atravesar por esta crisis de una manera distinta. Es muy distinto, creo yo, y abierto también a discutir este tipo de temas, es muy distinto haber atravesado por esta epidemia con un Ministerio de Ciencia, con una comunidad científica comprometida, que haberlo hecho sin ella, y en ese sentido mi agradecimiento nuevamente, y creo que hemos demostrado que a través de una articulación y compromiso de la comunidad científica, este país puede ser distinto. Y eso me tiene a mí muy contento, especialmente en las conversaciones de futuro, que yo creo que son aquellas que vamos a comenzar a tener desde ahora, y de todas maneras para el próximo par de años, en todo el proceso político también que vamos a vivir. Muchísimas gracias, y te devuelvo entonces a ti, Jime, la conducción, y yo encantado de tomar preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Tenemos ya una persona que solicitó la palabra, ella es Macarena Peñailillo. Le quiero entonces dar la palabra a Macarena para que también, bueno, nos cuente también de qué institución es y pueda formular su consulta o comentario. Macarena. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Mi nombre es Macarena Peñailillo, yo soy de la Universidad Diego Portales y tengo dos preguntas para el ministro. Primero, agradecer esta instancia, me parece muy valiosa que podamos conversar y compartir todos quienes estamos ejecutando estos proyectos. La primera pregunta tiene que ver con esta idea de generar redes entre los proyectos adjudicados, que me parece muy valioso. Quisiera saber si hay esfuerzos específicos o cuáles son actividades específicas orientadas a ese objetivo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto al tema vacunas. Quisiera saber si es que en todo el trabajo que se está desarrollando para generar o por lo menos poder acceder a una vacuna, hay una mirada desde las ciencias sociales para comprender ese proceso, considerando que esta vacuna, si es que la logramos obtener, por cierto, es una vacuna bastante particular y que probablemente va a generar algunas suspicacias, algunas reticencias. Ya se estaba viendo con otras vacunas en el país y en otros países internacionalmente, por supuesto, reticencias a ciertas vacunas. Entonces quisiera saber si hay consideración en alguno de estos momentos del proceso, una mirada ya no tan científica dura, sino que también desde las ciencias sociales para entender como el lado humano, ¿no? de la decisión de adquirir o ponerse una vacuna. Gracias. Gracias, Macarena. La primera pregunta no te la escuché entera, pero tenía que ver con redes, Sí. y me parece que era sobre redes de este grupo. Yo creo que eso quizás lo podemos conversar después con Aysén. Me imagino que podemos conversar cómo sigue este grupo trabajando con conjunto. Totalmente. No sé si... Nosotros vamos a abordar ese tema después de tu parte, ministro, así que la dejamos en pausa y ya después les contamos. Muchas gracias. Pero Macarena, eso está considerado y es justamente parte de por qué nos pareció importante hacer esta reunión. Y la segunda, con el tema que tú mencionas, ciertamente, y muy abierto a recibir sugerencias con respecto al tema de cómo también se comunica esto. Esto se ha también entrelazado con todo un tema de una comunidad escéptica, no solamente a esta vacuna, sino que a un movimiento antivacunas. Creo que es importante abordarlo también. Nosotros estamos desarrollando la investigación y desarrollo, y hay que recordar, Macarena, que después todo el programa de inmunizaciones depende del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud condujo este año, en los meses justamente que condujeron al pic de la epidemia de coronavirus, una campaña muy exitosa de vacunación de influenza, donde se vacunó en un periodo muy, muy cortito 8 millones de personas. Pero creo que las consideraciones, y no sé exactamente a qué te referías de ciencias sociales, pero el tema, por ejemplo, comunicacional, para nosotros es fundamental, así que sugerencias muy bienvenidas. Y como te digo, no solamente hacerlo con esta vacuna, porque creo que aquí también hay una oportunidad para tener una conversación y una postura muy clara frente al movimiento antivacuna. Entonces, yo agradezco solamente la
la intervención y creo que es un aspecto fundamental que tenemos que abordar principalmente cuando empecemos a inmunizar. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a Mercedes López, ella es de la Universidad de Chile. Mercedes, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Yo tenía dos preguntas y un comentario. La primera pregunta es justamente sobre vacunas. A mí lo que más me preocupa sobre la situación de vacunas, más que digamos, los movimientos antivacunas, es cómo desde el punto de vista de la transparencia de los protocolos que están que se van a poner en Chile, ¿cierto?, en los próximos meses, cómo desde el Ministerio se nos invita a la comunidad de investigadoras y investigadoras a que podamos conocer cuáles son los protocolos que se están, conocer, digamos, profundamente cómo son los protocolos que se están por introducir en Chile, cuáles son los resultados previos que se tienen. Muchos de ellos no tienen resultados, digamos, publicados todavía en las fases más tardías. Y cuánto tiempo, sobre todo, se van a hacer las fase 3, y cuáles son, y qué es lo que vamos a hacer en Chile, ¿sí? Porque hay una diferencia muy grande entre que nosotros pongamos una población, digamos, a vacunar, a que nosotros podamos desarrollar investigación, y cuál es el alcance de esa investigación sobre las vacunas en Chile. Hay dos cosas bien distintas ahí. Entonces eso, la primera, como para sintetizarla, es cómo la comunidad de investigadoras y investigadores vamos a tener acceso temprano, transparente a estos protocolos. La segunda es sobre la situación de los doctorados y de los postdoctorados. Lo digo porque todos los que estamos aquí vamos a desarrollar nuestros proyectos y parte de esos proyectos importantes descansa en el trabajo de nuestros estudiantes. Y ayer me llegó una carta que está circulando desde postdoc y doctorante, preguntando cuál es la situación, porque tienen una situación bien extrema, ¿cierto? Sus becas se terminan y no es muy clara la extensión que ellas tienen, o cómo se va a hacer, cómo se va a solucionar su situación. Y la tercera es sobre justamente los datos. Es verdad, hemos tenido una polémica larga sobre el acceso a los datos. Sin embargo, es mi impresión desde la Facultad de Medicina que todavía hay una solicitud por parte de investigadoras e investigadores de que los datos, si bien han aumentado su disponibilidad, todavía no están lo suficientemente desagregados como para que nosotros podamos sacar conclusiones relevantes, especialmente en un momento en que la pandemia está tomando características especiales, ¿cierto? En este momento tenemos ya varios meses de pandemia y por lo tanto la máxima desagregación de esos datos son importantes. Por ejemplo, una cosa que salió ayer en un seminario en medicina es cuál es la situación de la embarazada y la infección, ¿cierto? Eso no es muy fácil de llegar porque los datos todavía, insisto, no están lo suficientemente desagregados. Así que bueno, esas serían las tres, o las dos preguntas y el comentario. Y bueno, y la tercera en el fondo es cuál es la posibilidad que tenemos de desagregarlos más finamente, sabiendo que la anonimización de los pacientes no es ningún problema, ¿sí? Eso ahora a esta altura del partido no es un problema. Muchas gracias, Meche. Tres cosas que son súper importantes las que pregunta. La primera, con respecto a los protocolos de cada uno de estos ensayos clínicos, que van a ser ensayos clínicos de fase 3 en Chile. Cada uno de esos protocolos que se están ingresando hoy día son protocolos de ensayos clínicos bastante largos. El de Sinovac hace un seguimiento de 12 meses en relación a los plazos. El de Oxford hace un seguimiento hasta primer trimestre de 2022. Pero lo importante, creo, y en relación a la pregunta de Mercedes, cada uno de estos protocolos debe ser aprobado por el ISP en el marco regulatorio actual, siguiendo exactamente toda la tramitación administrativa que sigue cualquier ensayo clínico en Chile, y por lo tanto esto no es una excepción a cómo se realiza investigación clínica en Chile y pasa
por todas las instancias administrativas y regulatorias que establece nuestro marco regulatorio actual. En ese sentido, hoy día están todos estos protocolos en manos del ISP, y el ISP, como siempre, será quien tiene que autorizar o no autorizar la ejecución de un ensayo clínico en Chile, y esa información que está en el ISP y por lo tanto está sometida a los mismos criterios de transparencia que está cualquier información que hoy día maneja el ISP. Con respecto a los doctorados y postdoctorados, nosotros hemos tenido una preocupación desde el primer momento con respecto a los estudiantes. Nos hemos juntado con ellos, yo personalmente me he juntado con ellos, y hubo una reunión bastante amplia ayer, donde se trató este tema con mucho detalle. Se analizó punto por punto cada uno de los temas que la comunidad de estudiantes nos ha planteado, y creo que Aysen les puede hacer un resumen después también de cómo fue esa reunión. Creo que fue una reunión muy positiva, donde asistió una parte muy importante de aquellos que están involucrados en esto, aquellos que están afectados por esto también, nacionales e internacionales, y por lo tanto creo que ahí hemos hecho un trabajo junto con la NIT, de vincularnos con los estudiantes, de estar muy atentos a las problemáticas, y por lo tanto creo que después Aysen se puede referir en más detalle a esa reunión de ayer, donde se estableció, digamos, un plan de trabajo bastante detallado respecto a esto. Y en relación finalmente a los datos, yo quiero decir dos cosas. La primera es que hemos avanzado de tener un sistema que básicamente no estaba preparado para esto, a tener un sistema que hoy día entrega datos de una envergadura inédita, y además con una periodicidad que el sistema nunca antes lo había hecho. Y ahí quiero destacar el trabajo que se ha hecho en epidemiología, con la gente de epidemiología del Ministerio de Salud, un trabajo muy cercano del Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, epidemiología, pero también la comunidad académica. En ese sentido, hoy día la base de datos que está disponible y que se usa, creo que es prueba de cómo se ha avanzado en este tema. Pero específicamente en lo que pregunta Mercedes, yo creo que además hemos avanzado porque en la submesa de datos además se han generado confianzas, muchas confianzas, que es importante al momento de trabajar con datos, y se han firmado convenios, de colaboración entre, en particular, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud, para que la comunidad de investigación de esas universidades pueda tener acceso a datos bajo convenio de confidencialidad para poder trabajar en temas específicos que se presenten como un aporte al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y a cómo combatir la epidemia. Entonces tenemos datos públicos que están completamente abiertos en la base de datos de libre acceso, que están usándose de manera muy extensa, y además tenemos ahora, hace ya prácticamente un mes, un convenio entre las universidades que les permite tener acceso a datos bajo convenio de confidencialidad para trabajar entonces en pos de buscar soluciones. Esto además ya se hizo con las municipalidades, donde también las municipalidades bajo convenio pueden tener acceso a datos con mayor detalle que les pueden ayudar a hacer el seguimiento, la trazabilidad, y siempre protegiendo, como dice Mercedes, los datos personales y trabajar con la anonimización. Entonces hemos avanzado muchísimo. Se puede trabajar con datos abiertos, se puede trabajar con datos que están bajo convenio, y creo que en ese sentido nos hemos convertido en un país que se toma muy seriamente el tema de la información, y creo que ahí el Ministerio de Ciencia ha jugado un rol fundamental en que esa información pueda ser utilizada por la comunidad científica. Muchas gracias. Sí, gracias, Andrés. Disculpa, una sola cosa. ¿Es posible que desde el Ministerio de Ciencia se organice un seminario abierto a toda la comunidad de investigadores donde se cuente cuáles son los desarrollos de vacunas? Lo digo porque tú sabes, yo soy inmunóloga, entonces es un tema particularmente importante para mí. Si es posible que se haga un seminario donde cada uno de los investigadores que hoy día está a cargo de estos proyectos nos muestre los protocolos, y nos explique cómo van a ser, cuáles van a ser los desarrollos, porque es cierto que está en el ISP, pero eso no es un espacio académico, ¿sí? O sea, la pregunta es cómo nosotros podemos colaborar siempre desde el punto de vista de nuestro análisis crítico, que es el que caracteriza a la academia, ¿cierto? En estos procesos. Entonces,
esa es mi propuesta concreta, hacer un seminario de gran envergadura donde podamos estar invitados investigadores e investigadoras de todo Chile, y donde las personas involucradas nos muestren en detalle. Yo he ido a algunos seminarios y son muy, muy escasos, o sea, no, en detalle, para que podamos saber bien de qué se trata eso. Así que muchas gracias por tu respuesta, Andrés. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí se puede organizar eso. Ahora, la gracia que tiene también este plan de vacuna es que se está haciendo con un consorcio universitario, donde participan de nuevo más de 10 universidades, investigadores e investigadores de muchas universidades. Y creo que ese consorcio universitario es el espacio adecuado para hacer lo que dice Mercedes. Yo creo que sería una súper buena iniciativa, que el consorcio que va a ejecutar, a ver, la idea es que hay un consorcio de 10 universidades y que se formen subgrupos para cada uno de estos ensayos clínicos. Por ejemplo, el de CanSino lo va a liderar la UFRO, el de Sinovac lo va a liderar la Universidad Católica, Janssen está trabajando con la Universidad de Chile, Oxford está trabajando con la Clínica Las Condes e investigadores también de la Universidad de Chile. Por lo tanto, creo que ese consorcio es el espacio más adecuado para que esto se pueda hacer, porque son los investigadores los que están, digamos, más al tanto de lo que está pasando en esta parte. Muchas gracias. En honor al tiempo, porque nos quedan casi 10 minutos solamente de espacio de tiempo del ministro, les quiero pedir también que puedan ser un poquito breves al plantear sus preguntas, por favor. Bueno, la siguiente persona que pidió la palabra es Ricardo Cerda, también de la Universidad de Chile. Ricardo, te escuchamos. Hola, buenos días. Primero agradecer esta oportunidad de vernos las caras y pensar juntos estos problemas que son tan relevantes. Y tenemos poco tiempo, como dice Jimena, entonces voy a ir al grano. El ministro planteó funciones del Ministerio de Ciencia como en términos, y la ANID, ¿no? En términos de acompañamiento, en términos de adjudicación. Y yo creo que en eso lo han hecho bastante bien respecto a la velocidad. Sin embargo, estos problemas que estamos estudiando trascienden las capacidades institucionales que hemos visto. Por lo tanto, hay una función que me gustaría preguntar respecto a la coordinación, porque como todos sabemos, los problemas, por ejemplo, yo estoy estudiando el tema del automanejo de enfermedades crónicas, de enfermos crónicos, en el contexto actual, que son el grupo de mayor riesgo. Y eso lo he tenido que hacer con distintos servicios de salud. Cada servicio de salud me está pidiendo un consentimiento informado, aparte del que ya obtuve en la propia universidad. O sea, una articulación de centros de ética o de bioética permitiría agilizar un montón de tiempo en el desarrollo del levantamiento de los datos. Entonces, eso muestra simplemente una arista de la posibilidad de articulación y de coordinación interministerial, porque los problemas trascienden lo que las instituciones son capaces de hacer por sí solas. Y yo creo que el Ministerio de Ciencia tiene un rol importante en este momento de coordinación, tratando de facilitar de alguna manera que la velocidad del conocimiento llegue de alguna manera a iluminar algunas posibles soluciones o algunas posibles estrategias. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A ver, primero tomado el punto, creo que el Ministerio, tú sabes, por ley tiene este rol de articulación. Este rol de articulación no es nada fácil, porque es mucho trabajo político que tiene que ver con ir solucionando problemas que existen hoy día en el Estado de fallas de coordinación, también con el sector público, o sea, con el sector privado. Por lo tanto, tomo el punto, reconozco la preocupación. La hemos tenido que solucionar en muchas otras instancias, así que el tema es nuevo, la preocupación en general no, porque nosotros tenemos, como te digo, este mandato de articulación en un sistema que es poco articulado, y esa es la verdad, y queda mucho por hacer. Y quiero solamente ponerte el ejemplo también de las vacunas, donde se está trabajando para que pueda haber, por ejemplo, de nuevo, un protocolo de ética conjunto al estudio y no un protocolo de ética por cada uno de los centros donde se vaya a hacer ese estudio particular. Entonces, creo que se repite el problema. No entiendo bien el problema tuyo, no lo alcancé a entender bien. Pero ese es el rol que tenemos que jugar nosotros, un rol político, es un rol difícil, es muy difícil.
porque cada una de esas acciones requiere mucho trabajo político y tenemos que seguir avanzando. No sé exactamente el caso del ensayo, del estudio tuyo, quizá uno podría ir, lo que está haciendo el consorcio de universidades, que está negociando de alguna manera directamente para ver si en el consorcio se puede hacer un solo protocolo de ética para un ensayo clínico y no tener que depender de múltiples centros para cada ensayo clínico, para cada uno de los protocolos. Quizás por ahí se pueda avanzar. Yo creo que estamos en un momento donde las solicitudes puntuales de eso nosotros podemos hacer algunas gestiones, pero solamente mencionarte, Ricardo, que es una preocupación general, y si tenemos más claridad de cuál es la articulación, quizás podemos ayudar, pero necesitamos entender un poco más. ¿Sí? Ministro, solo por complementar, parte de lo que vamos a presentar en la segunda parte tiene que ver precisamente con algunas ideas que estamos desarrollando para hacer ese tipo de acompañamiento. Parte de lo que nosotros podemos aportar tiene que ver con facilitar ciertos trámites al interior del Estado, en formato súper piloto y muy experimental por ahora, pero no digo más para no quitar tiempo de Andrés, y cuando él termine vamos a hacer una presentación que apunta específicamente a ese tipo de cosas. Gracias. A continuación, Stephen Hartel, también de la Universidad de Chile. Ya, hola a todos, muchas gracias por la instancia, la encuentro muy buena. Ya, solamente un comentario con total positivismo a nuestro camino sinuoso, ¿no?, en datos y salud, que es mi tema favorito especial, ¿no? Sabemos todos, creo que esto es un tema muy, muy, muy difícil, que no es fácil de resolver, es un camino largo y necesita muchas iteraciones. Lo que hemos intentado de hacer en los primeros 2 meses aquí con los proyectos ANIT es por lo menos ya hacer un evento junto con el Ministerio de Ciencia de AI y datos, con otro proyecto ANIT, con Richard Weber, discutimos, estamos haciendo una priorización de los temas en comunes, ¿no?, con los barreras con los cuales nos chocamos así muy de cara a cara ahora porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Y vemos los mismos obstáculos, ¿no? Y son diversos y son finalmente cultural, tecnológico, político, ¿no? Todo lo que quieran y saben. Entonces mi llamado, un poco ya como avanzar aquí en este contexto, es simplemente hacer otra reunión en 2, 3 meses más, una segunda vuelta, invitar a todos cabezas aquí presentes que se chocan la cabeza, que tienen las mismas inquietudes, y así generan como un club ¿no?, enfrentando esta urgencia, ya, con la voz que tenemos y la urgencia que sentimos y con la capacidad que está en esta mesa, porque es lo que hay, y avanzar con la energía que requiere y no dejarnos vencer, ¿no? Y bueno, resolver las cosas poco a poco y así avanzar, porque así se hacen las cosas, y ojalá apoyar todo para, ¿no?, tomar pasitos que ocupen espacio, que resuelven los diferentes, ¿no?, facetas en forma ágil. Así que pedido de apoyo ahí al MinCiencia que ayuda a organizar, ¿no?, a recolectar a lo mejor estos proyectos que tienen alguna faceta de AI y datos, ¿no?, y invitar ahí a acompañarnos para que tiene esta pantalla y unir fuerzas ahí y abrir espacios de la discusión que son muy enriquecedores. Muchas gracias, Stephen. Tomado el punto. Ministro, tenemos 2 preguntas más, no sé si alcanzaremos. Usted me indica. Sí, dale. Sí, ya. Tengo también a Néstor. Néstor, no tengo tu apellido ni tu institución, así que agradecería que te pudieras presentar. Hola, buenos días a todos. Soy Néstor Becerra, Universidad de Chile. Buenos días, señor ministro, director y personal de la NIT, colegas. Yo quería simplemente hacer una observación, agradecer por esta iniciativa, que se generen circunstancias muy difíciles y excepcionales, pero que rescata la importancia de la investigación aplicada. Entonces, en ese marco, mi inquietud y mi sugerencia es de que a futuro se continúe dando a la investigación aplicada la relevancia, la importancia que tiene en el marco de las revoluciones tecnológicas que estamos viviendo, y en particular por el impacto que puede tener para la sociedad. Eso. Muchas gracias, Néstor.
No puedo estar más de acuerdo, yo creo que la ANIT no puede estar más de acuerdo, de hecho quizás después Aysén, no sé si lo tiene contemplado, pero les puede contar un poco el trabajo extraordinario que está haciendo el equipo de la ANIT. Ustedes saben que tenía más de 20 programas que funcionaban con una cantidad equivalente de comité, se ha simplificado el trabajo en la ANIT, pero uno de los pilares, Néstor, el quinto pilar que le llamamos el quinto eje, tiene que ver justamente con investigación aplicada, con innovación, con transferencia tecnológica. Es el pilar que hoy día yo diría que está en construcción, porque es una capacidad nueva de la ANIT no tenía esta capacidad previa, o tenía muy poquita, y hoy día se está tratando de fortalecer en el marco presupuestario, en el marco institucional, y quizás la Aysén después les puede dar un poquito de luces respecto a ese quinto pilar de la ANIT, que se complementa con los otros 4 que son de capital humano, de proyectos, de centros y de redes o temas transversales. Gracias. Bueno, y la última pregunta, ministro, es de Caterina Ferrecho. Buenos días, ministro, muchas gracias. Quiero primero decir que es primera vez que me toca esta experiencia, así que lo felicito por juntarnos. La he vivido al interior de la Universidad Católica, que hacemos reuniones anuales de centros de investigación y son súper productivas. Aprendemos todos mucho. Entonces, solamente quiero recomendar que en mi experiencia, cuando hay proyectos de nivel nacional, con más de una región participando, voy a hablar sobre ética, el Ministerio de Salud tiene un comité de ética, que es del Ministerio, y que entonces, por ejemplo, cuando es un proyecto en 2 o 3 regiones, yo lo someto al Ministerio de Salud, y con esa aprobación, yo no necesito volver a someterlo a ningún otro servicio de salud. Eso es una cosa que hasta hace poco estaba vigente. Y lo otro, que hace unos años se hizo todo un proceso de acreditación de los comités de ética. Por lo menos nosotros tenemos acreditado el de salud de la Universidad Católica. Entonces yo cuando me presento, por ejemplo, en el Maule o en la Araucanía, donde tengo proyectos, yo presento la autorización, yo solamente presento la documentación que ya fue aprobada por el Ministerio de la Universidad Católica de Ética, que está acreditado, y ellos me lo autorizan en un par de días. Nunca me han pedido ninguna otra cosa, ni en la Araucanía, ni en el Maule, tampoco en Antofagasta, Valdivia, que son los que he trabajado. No sé si eso se puede como agilizar, porque fue todo un trabajo de acreditación para que fuera así. Entonces, yo creo que no hay que inventar nada nuevo, sino que usar esa posibilidad. Eso nomás, y los felicito otra vez a todos. Muchas gracias, Caterina. Sí, voy a interiorizar un poco más en qué va eso, pensando en el tema de las vacunas, porque es ahí donde están haciéndose estudios donde se involucran más de una universidad, probablemente más de un centro clínico también, y entonces yo voy a ver qué está pasando ahí, cómo van. Creo que están bastante avanzados de todas maneras, pero ciertamente, como decía Aysén, nosotros podemos también contribuir en articular al Estado en aquella instancia donde se requiera, porque esa también es función importante lo que tenemos que hacer en el marco de hacer los procesos más eficientes. Yo con eso, Jimé, me tengo que ir. Les quiero agradecer muchísimo, encantado de estar con ustedes. Creo que de todas maneras, no sé si lo que mencionó Stephen va por esta vía, digamos, pero de todas maneras sería bueno que este grupo permaneciera en contacto y nos juntáramos en un tiempo más para ver también avances, cómo han sido los cuellos de botella que ustedes han visto. Esta es una cosa bien excepcional, donde tenemos proyectos de un año, rápidos, orientados por misión, y por lo tanto van a surgir problemas también, y tenemos que ver cuáles son esos problemas y cómo, como agencia, como Ministerio de Ciencia, podemos contribuir a solucionar. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias a Aysén por el espacio. Muchas gracias, ministro. Que tengan una reunión muy productiva con respecto a los temas de la agencia. Chao, chao. Está muy bien. Chao, muchas gracias. Bueno, agradecemos al ministro, por supuesto, y ahora, a continuación, nuestra directora nacional, Aysén Echeverri. Gracias, Jimé. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy día estamos un día que nos tiene muy contentos. Empezamos este
esta locura en algún minuto de los proyectos COVID, que pensamos iba a ser un piloto pequeñito, y se transformó en lo que ustedes ven, más de casi 120 personas conectadas con objetivos comunes y trabajando en proyectos de investigación con una lógica dentro de la agencia que es completamente nueva y que se insertó en este plan de transformación en el que estamos ya sumergidos hace un par de meses. En esta segunda parte, lo que les quiero contar yo es la segunda parte de este piloto. Este piloto tenía una primera parte que era poder hacer un llamado a concurso muy rápido y liviano, con una evaluación que fuera muy rápido. Esta segunda parte del piloto tiene que ver con el acompañamiento. Todos ustedes quienes han sido usuarios de nuestra agencia saben que el acompañamiento va generalmente por el lado del seguimiento financiero de los proyectos. Sin embargo, respecto de los COVID, quisimos aprovechar el impulso y el grupo súper interesante de equipos de investigación que están involucrados y explorar cómo podemos hacer un acompañamiento de proyectos que sea un poco más sustantivo, diría yo, y que contribuya también de mejor manera al éxito de las iniciativas que ustedes están desarrollando. Entonces, tengo una pequeña presentación, la voy a pasar relativamente rápido. La idea es contarles un poco cómo se va a desarrollar ese proceso y cuáles son los pasos que vienen. Y luego de eso nos vamos a ir sí a la parte más dura de seguimiento, donde les vamos a dar algunos insumos para poder llevar la parte más administrativa de los proyectos de manera correcta. Antes de partir la presentación, quiero hacerme cargo de algunas de las preguntas que mencionó o que Andrés me pidió que abordara, en particular lo que tiene que ver con los becarios y la carta que mencionaba, creo que fue Mercedes. Efectivamente, nosotros venimos trabajando con representantes de los becarios nacionales y de Becas Chile desde, yo diría que mayo o abril de este año. En una primera instancia, haciendo un levantamiento conjunto de cuáles eran las necesidades y las dificultades que estaban enfrentando. Y hecho ese levantamiento en un trabajo muy riguroso de entender cuáles son las herramientas que hoy día tenemos disponibles para poder apoyar en esas dificultades. Hoy día el grupo más complejo o en situación más compleja son los estudiantes de doctorado que están terminando en este año y que a raíz de la pandemia, del cierre de los laboratorios, de la dificultad de toma de muestras, en fin, de todas las cosas que han ocurrido, han tenido dificultades para poder terminar sus programas a tiempo. Ese grupo de becarios, en el caso de los becarios nacionales, hemos priorizado al 100% el otorgamiento de los beneficios complementarios de extensión de beca. A la fecha hemos podido entregar todas las extensiones de becas que se han solicitado, y de acuerdo al análisis que tenemos, existen todavía 94 becarios de doctorado en último año que no lo han solicitado. Estamos trabajando uno a uno con ellos para tratar de entender cómo los podemos apoyar o si efectivamente no van a requerir de la extensión. Pero junto con eso hemos agilizado otras herramientas que tenemos. Hoy día las becas nos permiten, por ejemplo, hacer extensiones de los beneficios de hasta 6 meses por razones de salud, que signifiquen suspender el estudio o reducir la carga académica. Y ese tipo de solicitudes son las que estamos trabajando permanentemente, digamos. En ese proceso de discusión y pensando no solo en los becarios, hemos abordado también la situación de los postdoctorados. Hoy día hemos establecido una serie de flexibilidades en Fondesit para poder apoyar en ese proceso, y no solo eso, sino que estamos trabajando ya con las universidades en el tema de precarización laboral en la ciencia, tratando de encontrar alguna solución que permita también entregar un poco más de estabilidad a las personas que trabajan en torno a los proyectos científicos, los estudiantes, los ayudantes de investigación, etcétera, y de esa forma poder abordarla. Entonces, eso en términos muy generales es el trabajo que se está haciendo, y yo entiendo que muchos de ustedes comparten la preocupación porque son estos estudiantes los que ayudan también en el desarrollo de los proyectos, entonces me parecía importante explicarlo. Dicho eso, voy a compartir mi pantalla, voy a hacer una breve presentación. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok. Esta presentación lo que busca es dar cuenta un poco de
del tema que levantó Stephen y varios más, de esta sensación de grupo. Hoy día el proyecto COVID son 63 proyectos, pero los que participan en total 587 personas. Logramos generar casi paridad de género entre hombres y mujeres, y tenemos estudiantes de doctorado, de postdoctorado, magíster y de pregrado en los equipos. Por lo tanto, es una muestra de hoy día cómo se organiza y cómo está representada nuestra comunidad científica, bastante interesante. Además de eso, les incorporamos algo de información respecto de la distribución de los proyectos según macrozona, según región y según área OCDE. Como fue bastante comentado al momento de la adjudicación, tenemos pocos proyectos en el norte, tenemos una buena distribución por disciplinas, y tenemos desafíos de cómo generar una integración mayor a nivel regional también. Eso se condice con las redes. Si bien los proyectos se centralizaron en la región metropolitana, la articulación a nivel macrozonal de los proyectos es bien interesante. Los proyectos tienen prácticamente todos vinculación con la macrozona centro-sur, con el norte, con el sur, y de esa forma, si bien no son los titulares de los proyectos, sí tenemos participación de investigadores a lo largo de todo el país. Y lo segundo, que era muy relevante también, era la vinculación internacional. Hoy día, en torno a este grupo y en torno a estos proyectos, hay representantes o instituciones de 35 países que están hoy día conectadas de alguna manera con la investigación que se va a realizar. Entonces, ¿por qué lo resaltamos? Porque estos no son solo 63 proyectos, sino que es un universo muy grande de investigadores con participación nacional y con una vinculación internacional súper interesante. Y por lo tanto es un súper buen reflejo de cómo se está desarrollando también el ecosistema científico-tecnológico en Chile. Es como una muestra de aquello y por lo tanto es una tremenda oportunidad para nosotros como agencia también de aprender nuevos mecanismos y nuevas formas de trabajar con ustedes. Si miramos de manera muy resumida, les vamos a compartir más información de los proyectos. ¿Cuál es el resultado esperado según lo que se describió en los proyectos? Los podemos aglutinar en tres. Hay proyectos que están enfocados en generar información útil para la toma de decisiones. Hay proyectos que están muy enfocados en aportar al conocimiento en torno al virus. Y por último, tenemos proyectos que están en el fondo, fueron planteados bajo la lógica de la creación de aplicaciones y soluciones que tienen que ver con el COVID. Eso da cuenta también de una diversidad de proyectos que responde a las distintas disciplinas y a los distintos grupos de investigación que están detrás de esto. Esto también nos plantea un desafío que queremos abordar como grupo, que es cómo generamos vinculación entre los proyectos. Son proyectos que tienen objetivos que son distintos, pero que apuntan a un objetivo principal, que es preparar al país en torno a la pandemia y sus consecuencias, y por lo tanto tenemos que explorar qué tipo de vinculaciones entre proyectos es posible hacer, y de esa forma potenciar el impacto que esto tiene. Eso nos lleva a algo que está hoy día establecido en las bases, lo copiamos acá, las bases hablaba de generar estrategias flexibles y dinámicas para transferir y vincular el conocimiento de forma oportuna con actores relevantes del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Eso que estaba dentro de las bases y que es un desafío que tienen ustedes, nos llevó a plantearnos nosotros como agencia dos preguntas. La primera es cómo podemos contribuir o facilitar a que los proyectos alcancen sus resultados, y esto se vincula con algunas de las preguntas que hicieron en torno a la tramitología estatal, que siempre es relevante, digamos, desde las autorizaciones, desde el acceso, desde el acceso a autorizaciones, el acceso a datos, la simplificación de trámites, una serie de elementos que tienen que ver con la interacción de los proyectos, principalmente con el sector público, donde creemos, y digo creemos porque esto es un piloto y una exploración que estamos haciendo dentro de la agencia, que podemos de alguna manera facilitar. Y lo segundo es cómo podemos contribuir o facilitar que los proyectos puedan transferir y vincular sus resultados entre actores relevantes. Y eso responde al segundo grupo de preguntas que hicieron, que tiene que ver con cómo podemos
cómo podemos ayudar de alguna manera a visibilizar el trabajo que ustedes hacen y generar instancias donde participen otros actores que puedan beneficiarse del conocimiento que se está generando y que puedan de esa manera observarlo, contribuir y tomar parte de aquello. Dentro de este grupo, el Comité Técnico de la Subdirección de Redes está súper interesado en participar, y la posibilidad de hacer reuniones entre estos mismos grupos es una oportunidad que no queremos dejar de aprovechar. Entonces, frente a esas preguntas, dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que hoy día podemos al menos intentar ofrecer a los proyectos? Y esto es algo que no se ha hecho nunca en la agencia, es completamente nuevo, por lo tanto estamos junto con ustedes desarrollando las capacidades para lograrlo. Y lo redujimos a 4 puntos. Lo primero es facilitar los canales de comunicación con entidades claves para el desarrollo del proyecto. El Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Normalización, el ISP, en fin, existen una serie de organismos públicos que pueden de alguna manera estar vinculados con los proyectos, y nosotros queremos tomar la posta e intentar facilitar y agilizar esos procesos de comunicación. Digo intentar facilitar porque la resolución final de estas cosas no dependen enteramente de la agencia, pero sí tenemos un rol como parte de la administración pública y podemos acelerar esos procesos, y queremos aprender a hacerlo. Hoy día esto es algo que la agencia no hace, pero queremos aprender a hacerlo y eventualmente poder hacerlo no solo respecto a estos proyectos, sino que de muchos otros de los proyectos de la NID. Lo segundo tiene que ver con contribuir a resolver posibles barreras que se presenten dentro del sistema. Y esto es una declaración súper amplia, porque la naturaleza de proyectos que existen es súper amplia, y apunta a un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el Ministerio de identificar barreras para el desarrollo científico más estructurales. Esto pasa desde la inexistencia de ciertos protocolos y autorizaciones en organismos públicos, pasa por la no consideración de las características propias de la actividad científica en otras regulaciones, y la idea es que de observar y darle seguimiento a lo que ustedes están realizando, nosotros también podamos identificar barreras normativas, barreras regulatorias que de alguna manera entorpecen el trabajo científico, y de esa forma trabajar junto con el Ministerio de Ciencia en abordarlos. El tercer punto tiene que ver con estas instancias para relevar los alcances y resultados de los proyectos, y de esa forma conectarlo con grupos de interés, y por grupos de interés nos referimos de nuevo a tomadores de decisión, a otros organismos públicos que puedan beneficiarse de esto. Cuando se hizo el proceso de adjudicación de los proyectos COVID, participaron en el comité técnico como oyentes representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Corfo, y todos ellos quedaron ya vinculados con los proyectos y muy interesados en conocer los resultados, entendiendo que mucho de del conocimiento que aquí se genere es conocimiento que es muy útil para su quehacer cotidiano, por ejemplo. Ese tipo de instancias son las que queremos aprovechar, y probablemente les pidamos, los invitemos durante el próximo año a distintas reuniones donde podamos conocer y explicar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los desafíos que encuentran, etc. Y por último, el crear este espacio de diálogo y articulación entre los proyectos. Si bien son proyectos muy diversos, tienen un objetivo común, que es generar conocimiento en torno a la pandemia, en beneficio del país. Y por lo tanto, igual como se hace con las reuniones de centro, que mencionaba la investigadora de la Católica, Caterina, creo que era el nombre, les pido disculpas. Generar instancias de conversación entre ustedes y ver qué posibilidades de sinergia existen entre los proyectos también. Si bien los proyectos son muy diversos, existen puntos en común, y de esa forma el avanzar en esos puntos comunes, conocerse y explorar posibilidades de vinculación, creemos que puede ser muy productivo también. Para organizar este proceso, creamos un equipo dentro de la agencia que está compuesto por 12 personas. Estas 12 personas van a trabajar en conjunto con el equipo que hace el seguimiento financiero y de rendiciones, etcétera, de manera de poder llevar un acompañamiento mucho más cercano. Ustedes van a conocer a la persona que está vinculada directamente con su proyecto, y esa es la persona que va a estar a cargo de canalizar sus inquietudes. Aquí voy a hacer
voy a poner un poco de paño frío por mi equipo también. Esto es un proceso completamente nuevo. Este es un equipo que está aprendiendo a desarrollar estas capacidades. Por lo tanto, quiero hacer manejo de expectativas también. No vamos a poder resolver todos los problemas, sí vamos a intentar abordarlos todos. Y les pido también esa consideración a la hora de avanzar en esta línea. Esto no es algo obligatorio para ustedes y ni tienen que sumarse necesariamente, pero si lo hacen, la idea es que pueda hacer un trabajo en común y que avancemos lo más posible dentro de las capacidades que hoy día tiene la agencia, por supuesto. Entonces, ¿cómo queremos llevar adelante el proceso? Lo primero es hacerlo desde las necesidades mismas que ustedes planteen. Como la diversidad de proyectos es muy amplia, quienes tienen el conocimiento de cuáles son las barreras, de cuáles son los requerimientos normativos o administrativos, son precisamente ustedes. Y para eso vamos a hacer un levantamiento de esos requerimientos a través de una encuesta. Patricia Muñoz, que es la subdirectora de redes, que está en esta reunión junto con todo el equipo a cargo de seguimiento, les van a contar en la tercera parte de esto cómo va a funcionar eso, pero básicamente tenemos diseñado una encuesta, les vamos a pedir que la respondan y eso nos va a permitir identificar cuáles son los tipos de acciones más urgentes y a las que nos tenemos que abocar, digamos. Con esa información vamos a formular una propuesta de actividades o plan de trabajo, que la idea es validarlo con ustedes en una reunión. Esta propuesta de actividad o plan de trabajo va a considerar reuniones periódicas, reuniones con otros actores, instancias de divulgación o de muestra de los resultados de los proyectos. Este proceso no está incorporado dentro de sus convenios. Esto no es parte de las actividades obligatorias que ustedes tienen como proyecto, sino que es voluntariado, digamos. Es algo que nosotros ponemos a disposición de los equipos, que creemos que puede aportar valor, tanto para ustedes como para nosotros. Como les he dicho ya varias veces, estas son capacidades que la agencia hoy día no tiene, sino que estamos construyendo. Y por lo tanto, el abordar esta experiencia como un piloto donde nosotros podemos aprender del proceso de la mano de ustedes es algo que queremos abordar y por eso mismo esto es voluntario y depende del interés de cada proyecto en participar. Y por último, y esto es la parte como de seguimiento que ustedes ya más conocen, vamos a realizar hoy día un primer taller, pero en los meses que siguen más, si es que son necesarios, para facilitar el uso de la plataforma de seguimiento de proyectos, de los procesos técnicos y financieros asociados, y un poco acompañarlos en entender la parte más de burocracia de los proyectos, que es el acompañamiento más tradicional que hacemos desde la agencia, pero que en este caso va a ir de la mano de este acompañamiento, entre comillas, más sustantivo que queremos empezar a implementar. Esa es mi última lámina. Voy a dejar de compartir. Les doy las gracias por la atención. Como les decía, esto partió como una iniciativa piloto. Nunca creímos que íbamos a poder levantar el concurso en tan poco tiempo y lo logramos. Nunca pensamos que íbamos a poder evaluar este concurso en tan poco tiempo y lo pudimos hacer. Y cada una de esas etapas ocurrió porque tuvimos una colaboración muy estrecha y muy comprometida de la comunidad científica también. En esta fase que empieza ahora, que es la fase de ejecución de los proyectos, queremos explorar cómo podemos mejorar como agencia también, y en ese sentido, el hacerlo de la mano de ustedes, con un equipo dentro de la agencia que está no solo comprometido, sino que súper entusiasmado de empezar a generar estas capacidades, creemos que puede ser un camino bien exitoso y que puede mejorar no solo respecto de esta instancia, sino que del actuar de la agencia en su conjunto, mirando hacia adelante, digamos, incluso post pandemia. Así que eso es lo que les tenía que presentar. Jimé, yo tengo hasta las 10:30, pero va a quedarse el equipo que puede contestar un montón de preguntas, así que puedo tomar algunas de aquí hasta las 10:30. Hasta el momento tengo dos preguntas, Aysen. La primera es de Eduardo Castro, de la Universidad Andrés Bello. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Gracias, Jimé. Mi pregunta tiene que ver con cómo conseguir permisos para el grupo de investigación, porque nuestro proyecto es de terreno y involucra tomar muestras en distintas ciudades del país, y aunque la condición sanitaria ha ido mejorando, todavía hay muchas restricciones en el movimiento. Entonces, básicamente como grupo de investigación tenemos
un poco de miedo y no sabemos cómo proceder en términos de cómo conseguir salvoconductos, cómo poder desplazarnos para poder tomar las muestras sin tener problemas con la autoridad, ese tipo de cosas. Entonces, en concreto la pregunta es cómo ANIT nos podría ayudar con eso. No tengo la respuesta, pero sí vamos a tomar nota de la pregunta, y la forma en cómo nosotros podemos ayudar es agilizando esa consulta con los organismos que están a cargo de los permisos. Hoy día el contenido de los permisos está dado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior, y nosotros sí podemos hacer las consultas de manera interna y darle respuesta a eso. Así que tomo nota de la pregunta, es parte de los temas que van a salir en la encuesta, y en base a esa información les podemos ir respondiendo y orientando. Perfecto, muchas gracias. Ahora que va la palabra a Valesca Geldres, de la Universidad de la Frontera. ¿Valesca? Hola, siempre se me pierde el micrófono. Buenos días. Gracias. Directora también. Yo quisiera plantear la temática de las contrataciones internacionales. ¿Ya? En mi caso, mis co-investigadores son todos extranjeros, y tengo investigadores de habla inglesa y un español, pero estoy parada hasta el momento con el contrato a través del cual ese proceso se va a llevar a cabo. Nosotros somos una institución pública, por lo tanto, las restricciones que tenemos para hacer contratos son mucho mayores, y con los investigadores de habla inglesa el problema se duplica, y bueno, la situación mía es que hoy día aún no tengo ningún prospecto de contrato, y bueno, y uno ya ha llegado a acuerdos, estamos trabajando con ellos, y me parece delicado, porque uno en negocios internacionales, en relaciones internacionales, el trabajo con los extranjeros tiene que ser muy serio, tiene que ser muy profesional. No puedo decirles, ¿sabes qué? Solamente lo tengo en español. O sea, somos un país abierto al mundo, por lo tanto, creo que aquí hay un tema que hay que abordar, ojalá desde la NIT, de parte de ustedes. Muchas gracias, Valesca. Creo que estoy con el video desfasado, es un problema que tengo con internet acá, así que voy a apagar mi cámara para no ser confusa entre el movimiento de mano y el hablar, que es medio enredado. Parte del equipo que está detrás del seguimiento de proyectos es el equipo que lleva todos los temas de vinculación internacional, por lo tanto vamos a dejar tomada la pregunta, y el equipo de la PATI la toma después y podemos avanzar en cómo ir resolviendo esos temas, pero es precisamente el tipo de cosas en las que queremos empezar a apoyar de manera un poco más directa. Tenemos otra pregunta, Macarena Peñalillo de la Universidad Diego Portales. Macarena. Hola, quería consultar acerca de los tiempos para dar a conocer resultados, porque me imagino que hay algunos proyectos, por lo menos el de mi equipo, que tienen como una cierta urgencia, o sea, son información que podría ayudar a tomar decisiones en el corto plazo. Entonces quisiera saber cuál es el... ¡Hola! ¡Suscríbete! ¿Cuál era como los tiempos para hacer esta instancia de compartir entre los equipos de investigación, pero también con otras instancias como el Ministerio de Salud, etcétera? Gracias, Macarena. Lo antes posible, depende de cada uno de los proyectos. Entonces, parte de lo que vamos a levantar en esta encuesta tiene que ver con eso, y parte de la relación más directa que van a tener ustedes con el grupo de acompañamiento tiene que ver con poder medir eso. Nosotros estamos preparados para empezar lo antes posible, por lo tanto, más bien vamos a recoger las necesidades y en base a eso vamos a ir articulando la agenda de trabajo con los plazos. Pero no hay plazos preestablecidos, la lógica es desarrollar eso en base a las necesidades y al estadio de desarrollo de cada una de las iniciativas. A continuación, Germán Manríquez de la Universidad de Chile. Gracias. Sí, gracias también me uno a los agradecimientos respecto a la posibilidad de tener esta reunión. Mi pregunta tiene que ver con los plazos específicos de entrega de informe, porque ocurre que esto se retrasó, según el primer decreto, sabemos, no se dieron resultados en mayo, podemos entender por qué se retrasó la entrega de esos resultados. Luego a mí me llegó una carta el 30 de junio que decía que había comenzado el proyecto el 30 de junio y que los plazos de informe en noviembre, que es el 30 de noviembre, no son inapelables. Yo creo que aquí hay que tener un poco de flexibilidad. Mi pregunta tiene que ver con eso, porque
recién es la primera reunión que yo agradezco nuevamente que tenemos, pero me parece que estamos en septiembre, han pasado 2 meses de inactividad real, o sea, formal, digamos. Todos yo creo que los que estamos acá ya empezamos a trabajar de manera muy activa, pero formalmente ocurre que, no sé, en fin, mi pregunta es en realidad de manera propositiva, sino realista y propositiva. ¿Y qué posibilidades hay de tener una flexibilidad en el contexto que hay? De que el informe de noviembre sea posterior. Nosotros tenemos aquí un sistema, en mi caso es el área, yo soy biólogo, pero tenemos un equipo multidisciplinario que tiene que ver mucho con el manejo de material audiovisual, y los tiempos ahí son súper exigentes. Por eso hago la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Germán, por la pregunta. Efectivamente, tuvimos entre comillas, retraso en la entrega de resultados por el volumen de propuestas que recibimos. Voy a contar lo anecdótico, pero en las apuestas internas que teníamos, creo que la apuesta más alta eran 400 proyectos y recibimos más de 1000. Entonces, eso generó un retraso en la entrega de los resultados. Ese retraso, evidentemente, va a ser tomado en consideración. No hemos hecho una resolución que sea como masiva para todos los proyectos, de nuevo, porque hay proyectos muy diversos dentro de la cartera que requieren de tiempos distintos. Pero es importante que si ustedes tienen algún retraso o algún retraso respecto de las fechas de los informes, que tiene que ver con que los proyectos empezaron después o que los resultados se entregaron después, es importante que se lo hagan saber al equipo de seguimiento porque ellos van a tomar las medidas y las flexibilidades acordes a los requerimientos de ese proyecto. Entonces, más que una solución común y pareja para todos, la idea es que podamos ir viendo cada uno de esos casos y cómo se requieren. Macarena decía, por ejemplo, que tiene resultados que pueden ser importantes para los tomadores de decisiones lo antes posible. La idea es poder facilitar eso, y si hay otros que tienen o que requieren un poco más de tiempo para el primer informe, pues es poder facilitar eso también. Gracias. Nos quedan pocos minutos, tenemos varias preguntas, pero veamos lo que alcanzamos. Francisca Román, Universidad de la Frontera. Francisca. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por esta reunión. Pido disculpas por no estar con la cámara, tengo problemas de internet en este momento. Quisiera hacer una pregunta que está ligada a las contrataciones y especialmente a redistribuciones dentro de los ítems, dentro del presupuesto. Nosotros entendemos que este es un proyecto de ejecución muy rápida, por lo mismo nosotros ya estábamos trabajando al día siguiente después de adjudicado, y necesitamos entonces pagarle a las personas que están contratadas para nuestro proyecto, pero para eso hemos hecho algunas consultas en la plataforma disponible o a los ejecutivos disponibles en la línea de cómo reorganizar los fondos. Pero las respuestas a eso también se han demorado y eso obviamente tiene un impacto en las contrataciones. Entonces mi pregunta va dirigida a eso. ¿Cómo se podrían agilizar esos procedimientos en función de la rapidez de ejecución que tienen nuestros proyectos? Muchas gracias. Muchas gracias, María Francisca, por la pregunta. Yo también estoy con problemas de internet y por eso apago la cámara. Parte de lo que se va a abordar en la segunda parte del taller tiene que ver precisamente con eso, con cómo poder optimizar el uso de la plataforma, de cómo dar respuesta a varios de los temas, por ejemplo, reorganización de fondos, que son solicitudes que nos han llegado, y eso lo va a abordar el equipo en la segunda parte. Yo voy a reconocer ignorancia de los detalles más específicos de la ejecución de los proyectos. Para eso tenemos un equipo fantástico que está detrás de esto y que lo conoce, así que sugiero que dejemos esa pregunta en pausa hasta la segunda parte del taller, donde Patricia y el equipo va a explicar en detalle todo ese tipo de puntos. Tengo la sensación de que las preguntas van mucho por ese lado, entonces sugeriría que pasemos a esa segunda parte y que en la medida que lo que presentemos no respondan a las preguntas, las retomamos después. ¿Les parece? Sí, de todas maneras, aparte estamos ya, son las 10:30, así que tal como dice Aysén, dejamos entonces las preguntas de Alejandra, Paola, Aiko y Víctor para la segunda parte. Vamos a retomar a las 11 de la mañana, tenemos un pequeño break, así que nos juntamos a esa hora para continuar con el taller técnico. Y muchas gracias, Jimé, y muchas gracias a todos por la reunión y por las preguntas. Que tengan un súper buen resto de taller.
Gracias, Aysén. Nos vemos entonces a las 11. Muchas gracias. Nos vemos.